No, pero yo decía, esa fuente acá y esto es la zapa. ¿Entendés? Claro, y esa más para allá. Llevar todo para allá. Que esté en el medio. Si con leche de miel no llega. ¿Por qué está No, pero que esté en el medio. Gente, está grabando, fíjense de pausar la grabación. Sí, está grabando. Porque está programado para grabar desde el comienzo, hay que pausarla. La pausa. Empezar a hablar. Buenas tardes, largamos este encuentro, que lo denominamos interuniversitario, porque lo hacemos en coordinación la Universidad Nacional de La Plata, con la Universidad Nacional de Lanús y la Universidad Nacional de Córdoba. Acá está presente Marcela y después seguro se suma a alguien de Córdoba. Nos parece que son espacios para fortalecer, para acompañar y para aprovechar este recurso humano de la gente que convocamos para que todos podamos aprender de ellos. Bueno, estamos muy contentos del impacto que está teniendo este seminario. Nos están escribiendo muchísimos mails, que agradecemos a Lorena, que los va respondiendo uno por uno. Por ahora no vamos a compartir los videos porque quedaron como muy desprolijos y tenemos cierto orgullo. Nos gusta que las cosas, una cosa es lo presencial, pero otra es que circule por las redes. Así que por ahora solo los pueden hacer uso de este seminario quienes estén o acá presentes, celebro todos los que están acá, como la gente en la virtualidad. Bueno, hoy elegimos trabajar un tema que nos parece muy importante para que cuando hablemos de las personas con discapacidad estén las voces de las personas en situación de discapacidad. Eve, te paso la posta. Bueno, Te dejo. gracias, Sam. Hola a todos. Bueno, les vamos a contar algo importante, digamos, como necesitamos que las intérpretes puedan tener la mejor visión posible, ¿sí? Se vean bien, grandes. Entonces le vamos a pedir a las personas que no van a exponer que tengan las cámaras apagadas, ¿sí? Gracias. Después, de última, vamos a ir, a medida que hablen, les vamos a dar la posibilidad de prender. Pero ahora, por una cuestión de accesibilidad, es importante que puedan tenerlas apagadas. También creo que hay algo que está haciendo ruido. El micrófono está ahí. Ahí estamos identificando, sepan entender, o sea, ustedes no están viendo el detrás de escena, acá hay gente presencial y virtual. Y estamos aprendiendo porque además en el mismo lugar están las intérpretes. Luego les vamos a compartir alguna imagen para que vean lo que estamos aprendiendo, para que tengan una buena calidad. Y como decía Sandra, realmente lo que hagamos sea algo que no solo sea accesible, sino que sea un buen producto, ¿sí? Bueno, darle la bienvenida, agradecerle. Sabemos que hay mucha gente que está hoy por primera vez, que no estuvo el otro día en el primer encuentro. Este es un interseminario que estamos haciendo con la Universidad de Lanús y de Córdoba, ¿sí? Nos gusta poder encontrarnos y potenciarnos y poder, bueno, ver cómo la universidad toma y pone en agenda la lucha de los colectivos de personas en situación de discapacidad. Es eso lo que ha convocado y motorizado este encuentro, así que para nosotros es importante poder dar la voz activa, pareciera redundante, pero no. Es importante que la voz y la participación sean activas de nosotros como identidad disca. Así que bueno, vamos a darle inicio a Marcela, que es de la UNLA, que va a ser quien va a estar moderando, pero también estamos acá acompañando. Así que bueno, Marce. Hola, buenas tardes, y bueno, un honor, un orgullo aquí participando, como decían las compañeras, desde
el Seminario de Accesibilidad, Discapacidad y Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Lanús. Está también mi compañera Gladys Martínez, docente del seminario, y bueno, abrazarlas, abrazarlos. Este es un espacio de construcción latinoamericana, interuniversitaria, y en ese marco, el lema que nos convoca hoy son las luchas de los colectivos de Latinoamérica. Quiero comentarles más o menos cómo va a ser la dinámica de participación. Esta va a ser una mesa de referentas, ¿no? Ahora voy a presentarlas, de colectivos y DISCA de Latinoamérica, y va a organizar la palabra de este encuentro 3 preguntas orientadoras. Entonces, ante la primer pregunta disparadora, ¿no? Para que empiece el diálogo, vamos a darle la palabra a las referentas, ¿no? Y referentes de los colectivos. Van a tener 15 minutos para que circule la palabra entre ellos, y luego vamos a dar, ¿sí?, la palabra a algunos de los quienes están presentes para cerrar esa primera dimensión de discusión y de debate. Y luego vamos a pasar a las otras preguntas. En ese marco, bueno, quiero presentarles, nos acompañan Josué por Ovejas Negras de Guatemala, Lucía por la Red de Mujeres Ciegas de Colombia, y Dayana por Orgullo DISCA de Argentina. Igualmente, a la hora de pasar la palabra, pueden volver a presentarse quienes están ahora con nosotras y nosotros compartiendo. Y bueno, en ese marco, ¿sí?, voy a darle la palabra a la mesa, ¿no?, de referentes y referentas de los colectivos, y la primera pregunta disparadora de este conversatorio es: ¿cuáles son las luchas actuales de los colectivos de personas en situación de discapacidad y cómo se articula esa lucha en y desde las universidades? Bueno, les paso la palabra a Dayana, a Josué y a Lucía. Pueden tomar la palabra en el orden que ustedes quieran. ¿Me querés presentar? Josué está tratando de entrar, que no puede. Sí, bueno, acá está al lado mío, está Dayana, también está Lucía en pantalla, que ahora me voy a tener que parar porque no veo, sino para poder agrandar su imagen. Perfecto. Y Josué, por Ovejas Negras. Está teniendo una dificultad en la conexión, así que por el momento van a estar Lucía y Dayana. Así que si ustedes quieren ir comenzando. Bueno. Bueno, si quieres, yo iba a empezar, pero si quieres, dale. Dale, dale, empezá, tranqui. Bueno, entonces, nada, pues me presento. Buenos días. Mi nombre es Lucía. Mi seña es esta. Que les cuento, me reconozco como una mujer ciega como parte de mis apuestas políticas. Como ya lo mencionaban, hago parte de la Red de Mujeres Ciegas de Colombia. Adicionalmente, pues, ¿qué les puedo contar? Digamos que dos elementos que creo que son muy importantes, y es cuando me preguntan qué quiero que las personas conozcan de mí, pues lo primero que digo es que esto de ser, o reconocerme más bien como una mujer ciega, hace parte de encontrarme conmigo misma como ese ejercicio. Perdón, Lucía, nos esperas un cachitito porque está viendo una dificultad. Perdón, Lucía, se escucha muy bajo y las intérpretes no pueden seguir lo que estás diciendo. ¿Hay posibilidad de subir el volumen? Y desde acá no se puede. Pues tendría que hablar más duro, pero no sé si hay mejor o igual. ¿De dónde sale? Capaz se puede subir. ¿Sí acá? ¿Estará bien el volumen? A ver. Sí, claro. Yo estaba escuchando, claro. No, porque está con la cámara incorporada. Ahí. Pero bueno, me cuentan. A ver ahí. Mira. Acá. Ahí está. Ahí está. A ver, Lu. A ver. A ver, voy a volver a hablar.
¿Hay mejor o todavía no? Más o menos igual. Se puede subir un poquito más. Pregunto que estamos... Ya estoy escuchando claro. Ahora, a ver, Lu. A ver, voy a volver a hablar. Estamos probando. ¿Mejor? Listo. ¿Listo mejor? Gracias. Perfecto. Ya está, Lucía. Bueno, yo la verdad soy como docente y como cuando no es docente se le olvida todo lo que está diciendo. Como que en un momento uno dice, "Ah, ¿qué estaba diciendo?", pero creo que, bueno, les estaba contando que esto de mis apuestas políticas tiene que ver con el encontrarme y, digamos que, descubrirme como una mujer ciega. A mí, durante toda la vida, me habían enseñado que era un alguien discapacitado, pero un alguien además en masculino. Yo esto lo digo siempre en mis intervenciones porque de acuerdo a la pregunta que se empieza a hacer, entonces yo digo dos cosas. Una, que tiene que ver con habitar la contradicción, y yo les voy a decir qué implica habitar la contradicción. Y dos, que tiene que ver con esto que ustedes mencionan, cuáles son entonces esas luchas, si se quiere, que hacen parte de las agendas públicas en este momento. Yo diría que en Colombia, frente a temas de discapacidad. Entonces, bueno, les cuento que actualmente soy docente universitaria, no de acá de Colombia, dejé las universidades de Colombia porque estoy asumiendo un reto, y ese reto es coordinar una Secretaría Técnica de Discapacidad acá en Bogotá, donde vivo. Adicionalmente trabajo con las Naciones Unidas como experta, digamos que más que como experta, como especialista en discapacidad de género. Y pues bueno, ahí se me va la vida. Frente a la pregunta que ustedes mencionan, voy a intentar ser como muy breve en la respuesta. Lo primero que tengo que decir es que Colombia, digamos que la realidad colombiana nos permite reconocer una diversidad multicultural y, si se quiere, pluriétnica. En ese sentido, nosotros hoy venimos pensándonos en unas nuevas apuestas políticas desde posicionar en las agendas públicas lo que implica la discapacidad. Vean, yo creo que durante muchísimo tiempo la discapacidad ha estado situada desde el ámbito privado y la carga sigue estando sobre el cuerpo. Esto, trasladado hacia las universidades, lo que implica es que hay que llevar la discusión hacia la responsabilidad que tenemos todos desde un contexto educativo. Como diría Carlos Escliar, nosotros nos preocupamos siempre porque, o nos hemos preocupado últimamente porque el otro, digamos que esté, pero no sea. Y yo creo que eso reiterativamente pasa en las universidades y en el contexto de las luchas de la población con discapacidad. Es decir, digamos que hay una preocupación por decir que lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien. Y recuerdan ahorita cuando yo les decía habitar la contradicción, pues bien, es que cuando estás desde un cargo, si se quiere, público, es mucho más complicado porque habitar esa contradicción, es decir, lo que yo pensaba que nos estaba haciendo, ¿cómo logramos que llegue a las poblaciones? Y es que a veces el sentido, digamos, pareciese como si la institución fuera por un lado y la población fuera por otro. Pero es que muy en el fondo, lo que creo que ha pasado tradicionalmente con los temas de discapacidad es que, digamos que dos cosas. La primera es que, dicen acá en Colombia, nosotros abrazamos las diferentes luchas, pero las luchas no nos abrazan. Es decir, cuando vamos al contexto, a los diferentes contextos, esos contextos o esas luchas digamos, de las y los activistas no nos están abrazando. Yo abrazo la lucha feminista, pero la lucha feminista no me abraza. Y eso trasladado a las instituciones educativas nos lleva a pensar que todavía la discusión sigue siendo si debemos o no debemos estar en un contexto educativo.
no realmente cuál es la barrera que se sigue poniendo hacia la participación. Ahora, si lo vemos desde las realidades de la población con discapacidad, podríamos decir que en un contexto latinoamericano nos han pasado dos cosas. La primera es que hemos construido unas teorías, unas prácticas que no son nuestras, que son unas prácticas, si se quiere, eurocéntricas, que no reconocen las realidades que vivimos, ¿cierto? Pero adicionalmente yo diría que como parte de esas apuestas políticas hace parte de los activismos y el orgullo de lo disca, que incluso habría que repensarse si la discusión debe verse desde lo CRIP o si la discusión debería trascender hacia nuestras propias posturas, incluso pensando en las teorías de la racialización que se han venido dando, es decir, desde un poco reconocer que incluso todo este tema de la raza ha pasado por nuestros cuerpos. En última instancia, lo que quisiera decir es que la lucha sigue siendo porque la carga está sobre nuestros cuerpos, unos cuerpos que además siguen estando situados desde un escenario capacitista, y que lo que creo es que acá viene una apuesta muy importante y es la reivindicación hacia nuestras existencias, un poco hacia incluso reconocer lo que implica nuestra propia apuesta de colonialismo. Por ahora, perdón si me extendí un mundo, pero es que creo que, bueno, dar estos debates es bien interesante y poder estar en este espacio es muy interesante. Gracias, Lucía. Bueno, ahí está abierto para Dayana. Hola, Josué. No hay que poner a Josué también ahí. Bien. Sí. Ok. Bueno, hola, yo soy Dayana Travesani, estoy en representación de Orgullo Disca. Bueno, ¿cómo hablar después de Luz? Siempre es un enorme placer escucharte. Así que nada, creo que podemos retomar desde el anticapacitismo para tomar un poco lo que venía diciendo Lu. Cuando nos reunimos con Orgullo Disca para poder debatir qué posiciones tomábamos como organización frente a los ejes que nos estaban planteando, a los ejes de este conversatorio, cuando estábamos hablando de las luchas actuales del colectivo y cómo articularlas con la universidad, uno de los temas que más salió dentro de todos los referentes que integran Orgullo fue cómo cuesta al día de hoy que se conciba a la discapacidad desde el modelo social y, bueno, y más todavía, cómo por más que nos llenamos los discursos hablando de este posicionamiento, cómo salimos a la calle, nos encontramos con la realidad donde todavía hay muy presente un modelo normomédico capacitista, un modelo médico rehabilitador desde donde se nos piensa, y sobre este mismo modelo es donde sienta sus bases también el sistema educativo. Está sentado sobre un sistema normomédico también capacitista, que cuestiona a lo largo del tiempo a las corporalidades, a las identidades, a todas aquellas que no encajaban dentro de esa normalidad. De a poco se empieza como a problematizar también, y a problematizar esa norma, esa normalidad, y las formas de aprender, las formas de estar, las formas de transitar la universidad, más desde un lugar dejando de cuestionar siempre a la discapacidad, o cuestionando, o como dice Clear, que hay que dejar de cuestionar la anormalidad y cuestionar la normalidad. Y aunque, sin embargo, sigue costando un montón que se transversalice la discapacidad en la universidad, en el ámbito académico, porque aún hoy se sigue teorizando en nuestro nombre, se sigue teorizando sobre nuestras corporalidades o identidad, sin nosotros incluso ahí presentes. Creo que una de las articulaciones que se puede hacer justamente con las universidades es poder transversalizar la discapacidad en todas las carreras, porque debe ser necesario que toda persona que transite la universidad pueda salir ya con conocimientos de la discapacidad, o con una postura o un pensamiento de la discapacidad que no se enfoque en la individualidad,
en caer en que es una problemática, sino al contrario, en poder pensarla como una parte más de la vasta diversidad de identidades que habitan las sociedades, y también poder, el sistema educativo es, y sobre todo la academia, las universidades son productoras de conocimiento, son productoras de cultura y reproductoras de las mismas, y entonces cómo también tienen en su poder el poder transmitir otras ideas, pero también a la vez la academia debe estar transversalizada por los propios activismos, por los saberes de los activismos, porque también se hace teoría desde la propia carne, desde el propio cuerpo, y la discapacidad es un mundo tan amplio que los activismos, todos los activismos que lo integran, nos pueden llevar a justamente a romper un poco con esos ideales y a romper con ese apartheid que se ha hecho de los discapacitados, siempre por un lado, y porque incluso hoy en día siguen quedando relegados los estudiantes discas o los profesionales discas que transitan la academia o que quieren transitarla, siguen quedando excluidos muchas veces. No hay un gran número de inclusión, sinceramente, o de buenos números de estudiantes que las transiten estas mismas. También otra cuestión que había salido en la reunión, esa de orgullo, fue cómo cuesta al día de hoy que se nos garanticen los derechos, que se cumpla una de las leyes madres que tenemos en discapacidad, como es la convención, cómo cuesta que se respete y que se cumpla, y que luego las diferentes normativas también se vayan adecuando al posicionamiento que tiene la convención, y cómo encontramos ahí siempre que hacen agua en la realidad, que en los discursos por ahí queda todo muy potente, pero que en la realidad no, y lo vemos eso en cómo falta políticas públicas que realmente contemplen a la discapacidad, que piensen la accesibilidad, que piensen los distintos apoyos a la hora de transitar el sistema educativo, o a la hora de poder pensar las diferentes formas de adaptaciones curriculares. Es como que nos seguimos quedando, o incluso el cupo laboral. Tenemos en Argentina sancionada una ley, fue sancionada en el 70 y pico y fue dada de baja, y después se resancionó en el 83, si no me equivoco, y aún, bueno, tenemos una ley que fue resancionada en la dictadura, lo cual también es muy heavy, pero creo que también que esa ley del cupo laboral por discapacidad, las universidades también las pueden hacer carne. Al menos yo soy de Rosario y en la universidad ya lo ha hecho, y es una política también a tener en cuenta, obviamente siempre pensándola desde la interseccionalidad, porque eso es otra cosa, no se puede pensar, creo que si seguimos pensando a la discapacidad por apartada, por sí sola, sin contemplarla con la interseccionalidad, con las cuestiones de género, de clase, de raza, de lo económico, vamos a seguir haciendo agua por un montón de lados. Y no sé, creo que hasta ahí estamos, porque así puede hablar Josué. Bueno, gracias. Sepa disculpar, ustedes van a ver que, por ejemplo, le vamos a pedir que las personas que se sumen o demás, o que se sumen, mantengan las cámaras apagadas, pues eso garantiza que las personas que están disertando se vean bien, y sobre todo los intérpretes se vean bien, ¿sí? Ahora, bueno, ahora estás puesto, Josué, para hablar. Muchas gracias, buenos días, un saludo desde Guatemala, aquí son las 10:30 de la mañana aproximadamente. Bueno, escuchando a las compañeras, perdón, tuve algunos problemas para conectarme, entonces estoy como tomando lo que escuché de las compañeras, y por supuesto compartimos muchas similitudes en nuestros países de América Latina. Lamentablemente, Guatemala tiene dos características que afortunadamente no tiene ni Colombia, ni Argentina, ni ningún otro país de América Latina. Tristemente, Guatemala es el único país del continente que ha sufrido un genocidio de nuestros pueblos indígenas a manos del Estado en
el contexto de 36 años de conflicto armado interno, donde hubo alrededor de 200.000 personas asesinadas y 45.000 detenidos desaparecidos, de los cuales no existen procesos actuales de búsqueda. Y la otra característica es que Guatemala es el único país también del continente americano que no tiene ninguna ley que garantice la armonización de la legislación interna con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso nos sitúa a la cola de todo el continente americano en el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, lo cual, si sumamos nuestro contexto nacional, que no sé si fuera de Guatemala se conoce el concepto de pacto de corruptos, que es el que actualmente atraviesa todo nuestro sistema, y la única universidad pública de Guatemala, que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, no se escapa de ello. Actualmente, la única universidad pública está tomada por el movimiento estudiantil en protesta por que el pacto de corruptos también ahí cometió un fraude e instaló a Walter Mazariegos como rector, impidiendo el ingreso de otras candidaturas y de votantes que, por supuesto, sabían que no se iba a obtener la mayoría de votos para este rector que está siendo impuesto por el pacto de corruptos, coludido con todas las instituciones de gobierno, con la mayoría del Congreso de la República, con el presidente, con la Iglesia Evangélica, con el Ejército y con el grupo empresarial, ¿verdad? Que aquí en Guatemala se llama CACIF. Eso pone en una situación muy particular a todas las luchas sociales y el movimiento de personas con discapacidad, que generalmente hemos tenido muy poca fuerza en Guatemala, actualmente se ve aún más debilitado, pues el año pasado se aprobó una ley llamada Ley de ONGs, que pone muchos obstáculos para la existencia de organizaciones de la sociedad civil que reivindiquen cualquier tipo de lucha, pero sobre todo se ha puesto mayor énfasis en obstaculizar la existencia de organizaciones de mujeres y las organizaciones LGBTQ+. En el caso de mi organización, por la que estoy representando aquí, que es Ovejas Negras, que trabajamos desde esta interseccionalidad, sumando a los pueblos originarios, estamos fuera de la normativa, digamos, no estamos inscritos legalmente, porque eso nos permite realizar más acciones fuera del control del Estado. Recientemente hemos tenido reflexiones a lo interno sobre la importancia de hacer alianzas y tejer redes con otros grupos del movimiento social. Del 14 al 18 de septiembre tuvimos un encuentro con una colectiva de mujeres indígenas con discapacidad y la red de trenzadoras garífunas de Guatemala, que es la comunidad de la diáspora africana que existe en Guatemala, la comunidad garífuna, y eso nos ha permitido ir estrechando lazos. Y también recientemente tuvimos un encuentro con una parte del movimiento estudiantil universitario. Eso es, bueno, no sé cuánto tiempo tengo, pero no sé, puedo dejarlo por ahora hasta ahí para seguir contando más adelante. Gracias. Muchas gracias, Josué. Bueno, la idea es poder saber si alguien de quienes están presentes o alguien en el chat quiere hacer alguna pregunta en relación a esta primer pregunta, ¿no?, que hicimos circular sobre cuáles son las luchas actuales de los colectivos de personas con discapacidad. ¿Hay alguien presente que quiera hacer alguna pregunta?
sé si ahí quienes están en La Plata, de los que están presentes, quieren hacer alguna pregunta. A ver si acá alguna acotación, algo, para que sea un poco más dialogado también, ¿no? Si hay algo que les surge, por ahí es mucha información, digo, son expositores que tienen una presencia muy fuerte y que han sido bastante contundentes, pero quizás eso también les genera alguna pregunta o algún aporte que quieran traer. O alguna reflexión que quieran compartir al respecto de esta primera, ¿no? Bueno, puede ser que surja más adelante alguna pregunta. Totalmente. Sí, si les parece, continuamos y digo, pueden entramar, ¿no?, sus respuestas y compartir a partir de la experiencia. Pero la segunda pregunta... Perdón, Marce, antes una cosita. Ahí hay un comentario. Bien. Bueno, hay un comentario de Esther Flores que pregunta a la mesa en conjunto si hay algún proyecto con respecto al cupo laboral del 4% desde la Universidad Nacional. ¿Por qué surge la necesidad de repensarnos juntos? No, bueno, entonces, primera pregunta. Si hay algún proyecto desde la universidad, no sé, les doy la palabra a los compañeros y a las compañeras, a ver si tienen para responder esto al respecto del cupo laboral del 4%. Quizás, Dayana, desde las organizaciones que están moviendo al respecto. Sí, en el caso para contextualizar, yo soy de Rosario, provincia de Santa Fe, de Argentina. En la Universidad Nacional de Rosario, no sé cómo será el caso de acá de La Plata, se implementó primero el cupo laboral travesti trans y por los poquitos meses se implementó a nivel universidad, hablo de estos cupos, el cupo laboral por discapacidad. Incluso, bueno, yo entro a trabajar a la universidad por ese cupo, soy una de las que primero entra en esa camada, como que da inicio. Esto hace poquito, empezó a funcionar en el 2019, cuando asume la gestión del actual rector que tenemos hoy en día en la universidad. Y fue una decisión política de la universidad y un acuerdo también con el sindicato de les no docentes. Y bueno, se aprobó y se implementó y se viene cumpliendo año a año, se vienen incorporando nuevas personas con discapacidad en este cupo, se abre un registro único de aspirantes y luego, bueno, dependiendo de los puestos que haya vacantes para ocupar y dependiendo de la currículum y un montón de otras cuestiones, de las personas, bueno, se les hace entrevistas y luego se contrata. Luego después también hay que apostar para acompañar a ese cupo laboral por discapacidad también con políticas para personal de la universidad con discapacidad, porque bueno, después si no te empezás a encontrar con otras cuestiones, con barreras, que sabemos que nos vamos a encontrar con eso porque no vivimos en un mundo plenamente accesible. Entonces, pero bueno, creo que es parte de que, bueno, de que los propios trabajadores discas también vayamos poniéndonos firmes con el sindicato, con nuestros derechos, también como empleados con discapacidad, para que, bueno, se nos vayan garantizando de a poco, que vayamos teniendo nuevas conquistas en materia de accesibilidad, sobre todo, ya sea actitudinal, sensorial, edilicia y demás. Bien, gracias, Dayana. Hay otra pregunta de Cecilia González, que pregunta: ¿por qué surge la necesidad de repensarnos juntos desde la interseccionalidad? Bueno, y ahí a la mesa abriendo. No sé, Josué, Lucía, si querés prender la cámara, cualquier cosa, así te identificamos. Genial. Perdón, Josué. Gracias, sí. Bueno, tomando en cuenta, puedo hablar desde mi contexto en Guatemala, que las diversas opresiones que nos atraviesan y por toda la historia que mencionaba en mi participación anterior, eso nos indica que
muchas personas disca somos atravesadas por una diversidad de opresiones, ¿verdad? Por situación de pobreza y extrema pobreza, porque somos personas indígenas o afrodescendientes, porque somos de alguna comunidad LGBTQ+, por razones de edad, por nuestro lugar de residencia, etcétera, ¿verdad? Esa diversidad de características y opresiones que nos atraviesan nos ha obligado, puedo decir, a repensarnos desde nuestra situación en el sistema, desde el lugar que ocupamos en nuestro sistema. Hace algunos meses, bueno, para quienes no lo sepan, Guatemala es sede regional de muchas oficinas del sistema de Naciones Unidas que no tienen sede en otros países de la región, por ejemplo, el Fondo de Naciones Unidas, la FAO, UNICEF, PNUD, etcétera, ¿verdad? En Guatemala existen todas las oficinas de Naciones Unidas. Por lo tanto, Naciones Unidas también se ha visto en la necesidad de crear un consejo consultivo sobre asuntos de discapacidad y tomando en cuenta la diversidad de la población, lo integramos representantes de diferentes colectivos, ya sea de personas con discapacidad física, visual, etcétera, y en el caso de Ovejas Negras, como desde la interseccionalidad de identidad sexual y de género y discapacidad, pueblos indígenas. Porque esa es nuestra realidad, ¿verdad? No podemos como separar nuestra identidad por segmentos como, bueno, hoy solo voy a ser una persona disca, mañana voy a ser una persona indígena, pero no disca, pasado mañana voy a ser una persona no binaria, pero sin ser disca y sin ser indígena, ¿verdad? Entonces nuestra realidad nos obliga a eso y en Guatemala particularmente, un país tan diverso que sufre actualmente de grave crisis de racismo, capacitismo y sobre todo de rechazo a las personas de las comunidades LGBT y violencia. Eso nos pone en esta necesidad de verlo todo desde la mirada feminista de la interseccionalidad. Gracias. Gracias, Josué. No sé, Lucía, si vos querés dar también respuesta a esta pregunta que Cecilia nos hacía. Y miren, yo quisiera partir un poco de comprender de dónde viene como todo esto de la interseccionalidad, ¿no? Y es que reconocer la interseccionalidad implica Perdón, Lucía, básicamente... perdón, no te estamos escuchando, para que suba un poco más. Sucede que acá... Toda esta ventilación atrás sucede también que acá, para quienes están en el Zoom, sepan que quienes estamos acá se empieza a funcionar de manera automática la ventilación del espacio, porque no hay ventana, estamos en un tercer subsuelo. Entonces, el ruido es bastante intenso y por eso por ahí, Lucía, también no te estamos escuchando. Ahí estamos tratando de subir el volumen para que se escuche mejor y las compañeras que están interpretando puedan ser fieles a lo que vos vas diciendo, ¿sí? Bueno, voy a intentar hablar un poco más duro. Para que no escucharan, aunque estoy hablando súper duro, ya vieron. Pero básicamente yo quisiera solo partir de algo y es necesario, creo yo, comprender de dónde viene la interseccionalidad. Y es que básicamente la interseccionalidad, ya como lo venían diciendo, tiene que ver con un reconocimiento de las matrices de opresión que se generan sobre una persona, ¿cierto? Pero también tiene que ver con un no reconocimiento, es decir, no me reconozco con la lucha y la apuesta política y no me reconozco con la voz del otro.
En ese sentido, hablar de interseccionalidad nos lleva a 3 aspectos. 1, la exclusión. 2, la invisibilización. Y 3, esas matrices de opresión que se generan al interrelacionar o interseccionar las identidades que nos componen. Entonces, digamos que en ese sentido, yo creo que es fundamental entender que la interseccionalidad hacia la discapacidad nos llevó a pensar que ya no nos situábamos desde un modelo médico, ¿cierto? Sino que nos situábamos desde lo que se llamó el modelo social, que si bien es cierto, creo yo, es fundamental reconocer, o se empezó a reconocer nuestras propias luchas desde esas identidades que nos agrupaban, pero que ahí, digamos que no paraba todo, sino que la interseccionalidad empezó a reconocer cuáles eran las realidades que teníamos, por ejemplo, entendiendo que vivir como una mujer ciega no era lo mismo que vivir como un hombre ciego, porque las matrices de opresión no eran las mismas. Pero además entender un poco cuáles eran las apuestas y las luchas políticas que se generaran a partir de la identificación de nuestras propias identidades, empezó a ser parte de las agendas públicas, que como ya también lo habían mencionado, esto de la interseccionalidad no simplemente, digamos que un concepto más, sino que es casi que una perspectiva que lo que empieza es interpelar la construcción que se había venido dando frente a la forma como se había objetivado nuestra existencia. Es decir, que lo que ha venido pasando son algunos procesos donde se objetivó y se pensó que solo teníamos una identidad y se anuló las demás identidades que nos componían. Y esto lo que generó eran unos mayores procesos de desigualdad, procesos de deshumanización, procesos de, si se quiere, de construcción capacitista, racista, patriarcal, etcétera, etcétera. Y que se trazó, vuelvo y digo, por un ejercicio mucho más colonial, además, donde se nos ubicaban como unos sujetos de segunda categoría. Yo, bueno, por ahora voy a dejar como ahí, además porque, bueno, no sé si se escucha muy bien. Lucía, desde el Zoom te escuchamos bien, porque hay gente que está en el Zoom y ahí llega directo el audio. Pero hay una pregunta aquí que deja Iván Vicentela, que dice, me interesó lo que dijo Lucía sobre habitar la contradicción. Y si podías brevemente volver a comentar este concepto, ¿no? De habitar la contradicción, porque no llegó a escucharlo bien, pero que le interesa que puedas hacer una breve síntesis. ¿A qué te referís? Listo. Lo de habitar la contradicción tiene que ver con, algunos elementos, porque claro, las prácticas capacitistas, machistas, racializadas, son prácticas aprendidas que se vienen construyendo. Perdón por el ruido de fondo, pero es que estoy justo en la oficina, porque acá estamos como a las 12 del día, entonces estoy en la oficina. Pero bueno, les decía que estas son prácticas que se vienen construyendo sistemáticamente. Luego, también nosotros perpetuamos esas prácticas. Y cuando hacemos activismo político, pero también hacemos parte de diferentes entidades, donde, si se quiere, hemos interpelado, ahí es donde empezamos a habitar la contradicción. Pues yo creo que habitar la contradicción no está mal. Yo creo que habitar la contradicción precisamente lo que permite es incomodarnos. Incomodarnos es, siempre hago como la analogía, y es cuando usted está incómodo, pues usted quiere cambiar, ¿cierto? Pero esa incomodidad, digamos que lo que permite es que se transforme y que se transite. Porque habitar, digamos, implica dos elementos, como incomodarnos y querer generar un cambio, pero esto tiene que ser a través del reconocimiento, si se quiere, de la reivindicación de nuestra propia existencia. Creo que por ahí podría ser. Muchas gracias, Lucía, Josué, Diana. Y bueno, y si les parece, podemos, no sé si alguien en lo presencial quiere hacer alguna pregunta más. Y
y pasaríamos a la segunda pregunta orientadora, ¿no? Disparadora de este diálogo. Y esa pregunta que le hacemos en primera instancia a Josué, a Lucía y a Dayana, vendría a ser ¿cómo trascender de la fragmentación de las organizaciones de personas en situación de discapacidad? Bueno, cada una y cada uno tendrá su propia experiencia en cada uno de los países. Bueno, les pasamos la palabra, quien quiera primero de los tres hablar. Josué, ¿estás ahí? Sí, bueno, gracias. Está bien, gracias. Bueno, desde Ovejas Negras estamos haciendo desde finales del 2021 ejercicios de acercamiento que les hemos llamado intermovimientos, ¿verdad? Pueden tener cualquier nombre, en el que tomamos la iniciativa de realizar encuentros con organizaciones de otros movimientos, ¿verdad? Históricamente, en Guatemala, la mayoría de grupos LGBT son grupos gays y actualmente de personas trans, tanto mujeres trans como hombres trans. Sin embargo, no existe ninguna experiencia y acercamiento a personas con discapacidad. De hecho, en ninguno de estos grupos participan personas con discapacidad. Entonces, desde Ovejas Negras hemos hecho este ejercicio de acercarnos con organizaciones de mujeres. No ha sido nuestra prioridad porque históricamente las organizaciones de mujeres son quienes han sido las aliadas naturales de las diferentes luchas en Guatemala, y creo que en muchos países del mundo sucede de la misma manera. Por lo tanto, es donde vimos que había menor urgencia. Hemos hecho acercamientos con sindicatos, con organizaciones de estudiantes universitarios, con grupos garífunas, afrodescendientes, organizaciones de personas indígenas y sobre todo con organizaciones LGBT y organizaciones de personas con discapacidad para tener esa mirada compartida desde la interseccionalidad, y que a pesar de toda la situación en nuestro país podemos hacer cosas positivas y afirmativas. Aunque Guatemala, digamos, no está en la mejor época para las luchas sociales, aún así, desde la casi clandestinidad podemos ir haciendo cosas muy positivas, muy hermosas, que nos llenan de lucha, nos reenergizan y que nos plantean un panorama de posibilidades y esperanzas para nuestro futuro. Es por eso que queremos hacerlo todo como desde fuera de la normativa, desde fuera de esa legalidad, entre comillas, que impone el sistema, y queremos hacer acciones desde las comunidades, con las personas de las comunidades y otras personas aliadas que contribuyan a nuestra lucha con un pensamiento de inclusión, de respeto y de cooperación circular, horizontal, democrática y amigable, de hermandad, donde nos acuerpemos entre todas y todos y todes. Gracias. Gracias, Josué. Bueno, Dayana. Sí, nosotros desde Orgullo la tomamos a esta pregunta, cómo trascender la fragmentación de las organizaciones de personas con discapacidad, justamente lo tomamos más por el lado de cómo poder hacer como red a nivel nacional de todas las organizaciones de personas con discapacidad, más allá de las otras organizaciones de feminismos, transfeminismos,
o los colectivos del activismo gordo, o afrodescendientes, sino que lo pensamos más porque respecto a las organizaciones de discas, porque entendemos que hay muchas organizaciones, pero también hay muchas organizaciones para personas con discapacidad, que no es lo mismo que las organizaciones de personas con discapacidad, y también lo pensamos en cuántas personas aún ni siquiera se conciben como sujetos, cuántas personas con discapacidad no se pueden pensar como sujetos de derecho, no se pueden pensar desde la discapacidad como una identidad, porque también la identidad es una apropiación. La apropiación identitaria es un privilegio, y a veces también cae en rozar ciertos capacitismos. Pensamos que nos adeudamos como colectivo poder territorializar la lucha, poder hermanar los colectivos, pero también a veces vemos que, bueno, volvemos a lo que decía Lu hoy, de las contradicciones, de cómo también se puede construir con tantas organizaciones diferentes, con tantos posicionamientos diferentes, porque no todas las organizaciones que hay de personas con discapacidad o para personas con discapacidad se basan en el modelo social o se basan en el modelo de derechos humanos, sino que hay muchas que aún lo piensan desde la marginalidad, desde la problemática, desde ese posicionamiento más medicalizante de la discapacidad y desde el asistencialismo, y apuestan más a un lado hacia la empatía, y cuando apostamos a la empatía, dejamos de apostar a los derechos justamente. Entonces vemos como que es muy difícil lograr, porque es una pregunta que viene saliendo en muchos conversatorios que venimos haciendo, ¿no?, muchos como organización, de cómo poder llegar a todas aquellas personas con discapacidad que aún no pueden pensar nada positivo en la discapacidad, sino que conciben todo negativo, que no quieren ser nombradas como personas con discapacidad, y cómo llegar a aquellas que están encerradas, que están en lugares donde ni siquiera se les brinda la posibilidad o las herramientas para poder hacer una apropiación identitaria, o para poder empezar a pensarse en una identidad en la discapacidad, o en que pueden tener derechos, en que pueden hacer activismos, y sobre todo pensamos cómo todo sucede, o las grandes militancias están en las grandes ciudades, en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba, en La Plata, como en lugares más concurridos de organizaciones, de movimientos. Ahora nos vamos a los pueblos, y lo digo siendo que vengo de un pueblo, originariamente no hay nada. No hay activismo en discapacidad, no hay activismo en ningún tipo, menos en discapacidad. No hay ni siquiera espacios, es como que aún siguen relegadas las personas con discapacidad, y si no vamos al norte lo mismo, si no vamos al sur lo mismo, que incluso, bueno, dentro de estas ciudades también sigue pasando que la discapacidad está relegada a ese lugar de lo privado, a ese lugar a ese apartheid, a ese grupito aparte, que son, bueno, los pobrecitos, o bueno, los discapacitados, pero allá lejos siempre, y que ni siquiera se los puede pensar como personas. Entonces creo que es muy difícil pensar cómo poder trascender esa fragmentación. Creo que consideramos desde Orgullo que una de las claves es realmente apostar y seguir apostando a esto de poder comunicar sobre los modelos, poder comunicar sobre la identidad, poder comunicar sobre el orgullo, y poder también escuchar. Hoy hablaba incluso a la mañana con un par de cumpas de orgullo, con un par de dudas que me surgieron frente a esto, y una de ellas me decía que cómo se puede también, que tenemos que hacernos cargo de que muchas veces nos estamos convenciendo entre les mismes, entre los convencidos ya, entre quienes pensamos a la discapacidad como una identidad o por fuera una problemática, y cómo nos incomoda también cuando se nos ponen otras personas con discapacidad del lado de enfrente, desde que no es una identidad, desde que no hay orgullo en la discapacidad, no hay vida posible en la discapacidad, más que desde un lugar más trágico, más negativo. Entonces, ¿y cómo poder cómo poder atender a poder escuchar a estas personas, alojarlas, y poder también de a poco ir construyendo en conjunto, y no simplemente lo que se tiende a hacer es, bueno,
ir por otro lado y listo, y así seguimos fragmentándonos, y así seguimos como en esas contradicciones, porque ahí volvemos a lo mismo, los privilegios, y ahí salta otra vez la interseccionalidad, y quiénes van a tener mayores o menores privilegios, y quiénes, sobre todo por las cuestiones de clases, quiénes han tenido acceso a los niveles educativos, o a otras herramientas socioculturales. Pero bueno, hasta ahí. Yo voy a hacer un pequeño comentario. Sí, Claudia sí había levantado la mano. Ahí te damos la palabra, Claudia, pero estaban los disertantes, por eso queríamos primero que pudieran exponer y luego pasarles la palabra. Pero una parte a lo que vienen hablando de esto cuando pensábamos los ejes, pero como una preocupación es cómo trascendemos esta fragmentación, ¿no? Porque muchas veces es la lucha de los colectivos, de las personas neurodivergentes por un lado, la cuestión sorda, que hay sector que no se piensa desde la discapacidad, digo, como pareciera todo por segregado, y la lucha es hacia una sociedad que nos oprima porque es capacitista, y a la cual nosotros no somos ajenos, porque también somos capacitistas. Entonces, esta fragmentación también es parte de poder trascender el capacitismo que nos habita, ¿no? Que esto que hoy traía Lucía, de evitar la contradicción, es constante, es cotidiano, y en cada acción que llevamos acá, como con el machismo, como con otras formas de opresión, no somos ajenas. Por ser personas en situación de discapacidad, no todas tenemos el mismo debate, como traían les compas. Entonces eso hace también que la fragmentación esté presente y sea como un obstáculo, también incluso a poder generar un frente que implique aliarnos con otros colectivos de lucha. ¿Sí? Como, bueno, eso, perdón, solamente quería hacer este aporte también para que vayamos dialogando entre todos. Había pedido la palabra Claudia, ¿no? Del Sí. Cipro. Sí, ahí y está. luego le preguntamos a Lucía a ver si también después quiere aportar algo sobre esta pregunta. Claudia, bienvenida. Gracias, buen día. Soy de Guatemala, soy docente de la Escuela de Ciencias Psicológicas, y pues primera vez que participo en una actividad como esta. Y mi duda o por qué estoy participando es que este año pues tuve una estudiante con discapacidad auditiva en mi aula, ¿verdad? Que en mi práctica, porque yo soy supervisora de práctica psicológica. Y algo que a mí me preocupó mucho al tener a este estudiante conmigo era cómo darle los apoyos necesarios para que ella pueda no solo aprender, sino formarse como profesional, ¿verdad? Y me preocupó mucho, era una de mis preocupaciones muy grandes, ¿verdad? Pues lastimosamente la chica se desasignó de mi clase por motivos personales, pero en el fondo creo que habían ciertas falencias en su formación, ¿verdad? Por esto que hablaban ahí las compañeras de capacitación, de que a veces somos muy capacitantes, que tratamos de darles como, bueno, mire, así se hace la guía, responda de esta forma, ¿verdad? Pero no llega el estudiante a tener un análisis como tal. Y la práctica psicológica necesita hacer ese análisis de qué es lo que tiene el niño para poder dar las intervenciones, ¿verdad? Entonces sí me preocupaba mucho esto, ¿verdad? Ese es un punto. El otro es cómo estamos en la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Universidad de San Carlos tiene una política que apoya a los estudiantes con discapacidad, por lo cual se han abierto espacios en las diferentes escuelas y facultades, siendo la de psicología, por las temáticas que tratamos, en la que más tenemos la presencia de estudiantes con discapacidad. Hemos tenido discapacidad física, que ha sido muy buena la inclusión, aunque no hay los accesos, ¿verdad? Los estudiantes tienen que subir a un cuarto piso y pues muchas veces con muchas dificultades para poderla hacerlo, pero sí han tenido una mejor inclusión. En cuanto a los estudiantes con discapacidad visual, pues la inclusión ha costado un poquito, ¿verdad? Porque ellos requieren más apoyos visuales, otro tipo de documentos para analizar.
pero sí han salido de la universidad. Quienes no han tenido mucho éxito son los estudiantes con discapacidad auditiva. Además, pues tenemos la Asociación de Estudiantes con Discapacidad, que no es solo está formado por estudiantes de psicología, sino en de otras facultades, ¿verdad? Y eso es lo que ustedes también están hablando, y eso pues digo yo, bueno, vamos bien, porque no solo están los de estudiantes de psicología, sino hay de otras unidades académicas. Entonces, este es el panorama que tiene la Universidad de San Carlos. Puedo desconocer algunas, cómo se da en otras escuelas, pero les estoy hablando específicamente de la Escuela de Psicología, donde también está el posgrado, la maestría de análisis social de la discapacidad, que lo puso Ronald Solís, que me imagino que muchos conocen por aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Buen día para todas y todos. Muchas gracias, Claudia, por compartir. Y bueno, no sé si quedaba alguien, si Lucía, que no había dado respuesta a esta segunda pregunta disparadora, y después le damos la palabra a Paula Cataldo. No sé, Lucía, si vos querés Sí, aportar. pero les voy a pedir disculpas, no puedo activar mi audio, me tocó pasarme al celular. Pero bueno, digamos que frente a la segunda pregunta, yo lo que creo es que hay algo, si estamos organizados y si hay colectivo en discapacidad. Miren, yo creo que hay, por lo menos en Colombia, algunos intentos por organizarnos y por reconocer nuestra propia lucha y nuestra reivindicación. Sin embargo, yo siento que todavía la discapacidad sigue estando trazada por el no deseo, y vuelvo y digo, la objetivación de sujetos que nos reconocemos como, en este caso, como yo como mujer ciega. Cuando nosotros hablamos entonces del no reconocimiento, cuando yo digo el no reconocimiento frente a lo que significa las propias luchas, tiene que ver con que todavía no quisiéramos habitar el cuerpo que habitamos, y eso nos pone realmente en una desventaja social, porque cuando yo realmente no, digamos que no reivindico mi existencia, pues estoy en una constante preocupación por ser igual que quienes no habitan o viven la discapacidad. En ese sentido, uno de los elementos fundamentales para lograr que no haya tanta fragmentación en la organización social es empezar a reconocer cómo la discapacidad debería ser parte de otro tipo de construcciones, porque la organización social tiene que ver con los procesos realmente de incidencia que se tienen que dar, ¿no? Uno vendría a pensar cuál es el sentido mismo incluso de la organización, y tiene que ver con el empoderamiento. Y digamos que esto pone, digamos, de manifiesto también las construcciones de lo que implica la participación. Y es que, como yo lo había mencionado antes, la participación ha estado mediada casi que por un ejercicio muy institucional, es decir, que nos hemos movido por lo que nos pide la institución. Pero realmente yo insisto, al menos desde mi perspectiva, y aunque se han logrado avances y hemos logrado, digamos que unas reivindicaciones y unas nuevas apuestas, y nos hemos empezado a situar desde los estudios críticos de la discapacidad, creo que es importante reconocer que todavía no hay una movilización, porque todavía no hay una construcción política frente a nuestras propias luchas. Y finalmente creo que tiene que ver con que todo esto nos ha llevado a pensar realmente cuál es el sentido de la participación, porque para que haya una organización y no haya una fragmentación, tenemos que tener claro qué es lo que queremos y cuál es nuestra lucha dentro de todo este ejercicio. Yo por ahora dejaría como ahí. Gracias, Lucía, clarísima.
Bueno, está pidiendo la palabra Paula Cataldo. Paula, hola, bienvenida. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Perfecto, Paula, ¿Sí? perfecto. Bien. Sí, sí. Yo soy de San Juan, Argentina. Soy estudiante del profesorado de educación primaria. Me sumé, me pareció muy interesante porque creo que acá en San Juan, por lo menos lo decían las disertantes y creo que coincido, es una provincia chica, no es de las provincias, o sea, de las urbes más grandes del país, y la verdad es que hay un atraso enorme con respecto a la inclusión del modelo, o sea, del modelo social, del que tanto a nosotros en el profesorado se nos habla y del que se nos está preparando. Primero y principal porque a los chicos con discapacidad, a través de políticas implementadas, se les permite el acompañamiento de personas que no tienen la capacitación necesaria. Acá en San Juan, por ejemplo, creo que es una de mis, esto que genera mucha impotencia, ver que personas que realizan tal vez simplemente un curso de un par de meses, se ponen al frente de chicos, yo hablo de las discapacidades desde la infancia, porque bueno, es en lo que estoy estudiando, se pone al frente de personas que no han contado con la capacitación básica, por lo menos de una carrera, que les permita tener los conocimientos y toda esta amplitud de aspectos que una persona tiene que tener para cumplir con las necesidades de las diversas discapacidades. Escuchaba hablar recién a Lucía esto de evitar la contradicción, y no sé si lo interpreto bien, pero por un lado recibimos la formación de docentes donde se nos dice que tenemos que instruirnos, que tenemos que todo el tiempo capacitarnos, que tenemos que apuntar al modelo social, al modelo inclusivo, pero por otro lado las políticas estatales permiten que chicos que no cuentan con recursos, porque por lo general son chicos que, digamos, están en el sistema social estatal, público, puedan tener estos acompañantes que no están con las capacitaciones correspondientes. Y genera impotencia porque si queremos incluirlos, si queremos que estas personas sean el día de mañana sujetos de derecho, bueno, desde ya, desde siendo niños son sujetos de derecho, pero que puedan luchar, que puedan hacer oír su voz, que puedan ser ciudadanos activos, ciudadanos totalmente incluidos, lo estamos haciendo mal desde el inicio, porque lo estamos haciendo mal desde esta infancia que no está siendo contemplada y que no está siendo valorada y apoyada desde el conocimiento, desde la responsabilidad y desde la verdadera inclusión, porque estamos permitiendo que es como que se relega a las personas simplemente por el hecho de tener una discapacidad. Tiene una discapacidad, bueno, le pongamos una persona que hizo un cursito. Perdón que siento que lo desmerezco, pero genera mucha impotencia ver que no se tiene en cuenta la importancia que tiene poner a una persona capacitada, una persona que esté en condiciones de realmente incluirlo. Bueno, es mi pequeño aporte, yo no sé si realmente logro hacer entender lo que quiero expresar, pero considero que si vamos a hacer este cambio tiene que ser desde el principio, desde las infancias, desde los más chiquitos, para que realmente los chicos puedan crecer sintiéndose personas de derecho y sintiendo que su voz tiene tanta importancia como la de cualquier otro. Paula, vos hablas sobre el ámbito educativo, ¿no? Estás hablando de una experiencia tuya desde el ámbito educativo. Bueno, gracias Paula. No sé si alguien de la mesa quiere darle una respuesta a Paula específicamente sobre esto que está planteando. Bueno, en el intercambio Esther escribió, ¿no?, de que es acompañante terapéutica y que se capacita permanentemente y que hace una carrera universitaria. Claramente, acá por eso le preguntaba
a Paula si estaba hablando del ámbito educativo, ¿no? Digo, a ver, ella estaba hablando específicamente de apoyos, ¿sí? En el ámbito educativo. Bueno, José Eduardo también pidió la palabra. ¿Querés plantear algo? Y después a los panelistas, a las panelistas le preguntamos si quieren contestarles, responderles. No sé, Dayana, ¿vos querés contestarle a Paula? ¿Que alguien de Josué o Lucía quieren hacer algún comentario al respecto de lo que planteó Paula? Soy Josué. El tema de la educación inclusiva no es uno de mis fuertes. Sin embargo, creo que esa práctica es muy parecida a la que se realiza en Guatemala. En Guatemala el Ministerio de Educación tiene un programa que hasta el nombre es, y que de hecho siempre lo olvido, pero es algo como educación especial o educación para niños especiales, algo así se llama. Por supuesto que tampoco existen la garantía de adecuaciones curriculares, maestros sombra, etcétera. Ninguno de ese tipo de garantías existe en el sistema educativo de Guatemala, y es ahí la importancia de la participación de las personas con discapacidad y sus familias para garantizar una verdadera educación inclusiva en todos los niveles. Como ya dije, no es mi fuerte, pero sé que en Guatemala, en la población general, es muy bajo el porcentaje de personas que acceden a la educación universitaria, y ese porcentaje disminuye muchísimo más entre la población de personas con discapacidad, y que también se acentúa la diferencia de género, ¿verdad? Que siendo las mujeres, como siempre, como en muchas desigualdades, quienes aportan la mayoría en estos porcentajes. Entonces, yo sí quisiera como dejar clara la importancia de nuestras luchas desde las personas con discapacidad para, no solo para este nivel de educación que compartió la compañera, sino para todo, ¿verdad? Porque yo recientemente escuché a una persona decir que, por favor, que los académicos hicieran más investigaciones sobre nosotros y nosotras, las personas con discapacidad, porque lo necesitábamos mucho y que eso nos ayudaría para mejorar nuestra situación de vida. Yo recuerdo haber mencionado esa vez sobre la importancia de ser protagonistas de nuestras propias luchas, de nuestra propia creación de pensamiento, de nuevas narrativas, y de hacernos cargo de nuestras propias decisiones, y de recordar nada sobre nosotros y nosotras y nosotros y nosotras, ¿verdad? De disminuir esa brecha que existe entre la academia y la comunidad, que sigue siendo muy marcada, por lo menos en Guatemala. Gracias. Gracias, Josué. Muchas gracias. Y bueno, todo el tema de educación inclusiva es todo un tema, ¿no? Es toda una dimensión muy amplia y profunda para trabajar, que por supuesto está en el marco de las luchas. Pero me gustaría darle la palabra a José Eduardo, que la pidió hace un ratito. José, bienvenido. Gracias, hola, buenas tardes, buenos días, dependiendo de donde se encuentren. Ok, qué gusto saludarlos a todas y a todos. Josué, qué gusto escucharte por acá. A ver, yo soy José Eduardo, soy parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala y también formo parte de la asociación. Ay, voy a intentar, es que estoy en mi celular, no puedo encender mi cámara en este momento, lo siento. Bueno, decía que soy parte de la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la universidad, y tal vez
mi pregunta va más orientada al saber qué estrategias o qué acciones han llevado a cabo otros países, justamente para ir haciendo como estos cambios que mencionaba Lucía, y es que hemos de tener como mucha claridad en que esta construcción de identidad pues ha sido moldeada o estructurada por otros que no tienen una condición de discapacidad, y que eso ha ido generando como una construcción de identidad bastante limitada, diría yo, por parte de las personas con discapacidad. Y eso también nos ha llevado a que seamos arrastrados por las corrientes más neoliberales de nuestras naciones, y nos han dado como una pauta en donde hemos ido haciendo como un mercantilismo organizacional muchas veces, y hemos como tal vez desvirtuado en alguna medida el movimiento de personas con discapacidad, dejándonos llevar por influencias más políticas que son como más convenientes en determinado momento para poder sobrellevar, y que únicamente apuntan no a intereses colectivos, sino a intereses más personales. En este caso, pues yo me he dado cuenta y he evidenciado muchas veces que las mismas organizaciones de personas con discapacidad, al momento de estar fragmentadas, no generan cambios generacionales dentro de sus liderazgos, y por eso, pues principalmente a nivel Guatemala, tenemos muchas organizaciones de personas con discapacidad que siguen siendo dirigidas, lideradas por personas con discapacidad, claro, pero por personas con discapacidad que se han mantenido durante tiempos bastante amplios dentro de esos aparentes liderazgos, y eso ha generado que pues personas que no han tenido esa posibilidad de ejercer esos liderazgos se fragmenten, generen otras organizaciones con otros fines, y así se va diluyendo mucho más el movimiento organizacional de las personas con discapacidad. Entonces, quizás conocer o saber qué alternativas, qué opciones, qué acciones han tomado en otros países para ir tratando de solventar esta situación y generar como movimientos organizativos más fortalecidos, que no sean un vehículo finalmente para intereses como más particulares. Muchas gracias, José. Y ahí le pasamos esta pregunta que está entramada con la tercera pregunta orientadora, que tiene que ver con cómo organizarse políticamente para tener un frente de lucha unificado e interseccional, ¿no? Va por ahí lo que José plantea. A ver, ¿cuáles son las estrategias? Bueno, ahí le damos la palabra a Dayana, a Lucía y a Josué, como ustedes quieran responder. Creo que o es muy pesimista el posicionamiento que tenemos frente a esto de orgullo, pero cuesta un montón y realmente cuesta pensar cuáles son esas estrategias. Incluso en este momento está sucediendo algo en Argentina, que las organizaciones más disruptivas o que fueron gestadas más desde las propias personas con discapacidad están empezando a dormirse, están empezando a ir desapareciendo o a estar en un impasse muy grande, porque ha llegado un momento hasta de cansancio, desde cómo se piensan los activismos, porque el propio activismo también cae en ciertos capacitismos, entonces hasta desde cómo se piensan los activismos y de a qué luchas apostamos también. Hace poco fue el debate, varios debates por la nueva ley de discapacidad de Argentina, y veías muchas posiciones muy diferentes, muchos pedidos muy diferentes y mucha desagrupación y muchos puntos de vista demasiados encontrados. Entonces, desde Orgullo tenemos una política de la comunicación, de tratar de informar o de tratar de dar una perspectiva desde un lado más CRIP o desde un lado más también de lo CRIPWID y desde el orgullo. Sabemos que no es la posición que más gusta, o sabemos que no es la posición a la que más adeptos junta. Generalmente quienes más se suman a estas posiciones son las personas sin discapacidad que las propias personas con discapacidad. Pero creemos eso, en que
apostamos a la educación y a la difusión de estas posiciones y de esta realidad, de cómo conseguimos la realidad nosotros, pero seguimos en la misma. Yo creo que tenemos grandes herramientas como son los feminismos y transfeminismos, que nos han permitido repensarnos desde las distintas posibilidades, distintos lugares, las corporalidades y las identidades, las sexualidades. Pero aún así, como decía hoy Lu, dentro de estos mismos hay capacitismos, y yo encontraba en un momento como que esta era la manera en la que íbamos a poder unir todo, y sin embargo no. Entonces estamos como en un lugar en donde primero también, si no hay una apropiación identitaria, o si no saben que pueden ser pensadas como personas. Hay personas discas aún que ni siquiera se piensan como personas porque ni siquiera tienen la posibilidad de pensarse así, porque nadie les brinda eso, no hay herramientas, hay mucho colectivo, muchas de las personas del colectivo disca que está por fuera del sistema educativo, que está por fuera del ámbito público directamente, que no accede a ningún derecho, más que a prestaciones y a estar encerrada y a depender de las cosas que le pueda brindar la familia, o sino desde los lugares a donde se les interna o se les manda a vivir. Entonces creo que es muy difícil pensar realmente en estrategias. Que nosotros apostamos siempre a la comunicación, a la difusión de información, y también a poder hacer un mea culpa y un repensarnos desde el oyentismo, desde el cuerdismo y desde el capacitismo, porque caemos muchas veces en estas cuestiones como organización y también como militantes individuales, y son cuestiones que vamos generando incluso entre los propios colectivos de personas con discapacidad, nos vamos generando distintas opresiones, o nos vamos invisibilizando muchas veces. Entonces es como que, no sé, en este momento nosotros no tenemos esa respuesta, o no estamos pudiéndonos pensar más allá de eso, de estas pequeñas estrategias, porque nos está costando muchas veces eso, el poder sostener esos espacios, porque tienen un alto costo para nuestras identidades, nuestras corporalidades, sobre todo lo que implica realmente poner un cuerpo, que de por sí también es una expresión capacitista, y también en cómo somos muchas veces devorados por organizaciones de familiares, o de prestadores, o de profesionales que laburan la discapacidad, y cómo tienen mucha más llegada, mucho más alcance también, porque también por ahí tienen un posicionamiento que como cae más en gracia a nivel social también. Entonces es como que estamos en esa lucha ahí. Me gustaría compartir con ustedes lo que escribió Gonzalo Smith, que dice: la utilización de los liderazgos de la discapacidad es bastante común. Es algo que investigué en el contexto ecuatoriano, pero lo he podido constatar en países como México y Perú, y José Eduardo, con su comentario sobre Guatemala, refuerza esta idea. Creo que hay una brecha generacional, tanto desde la construcción de liderazgos, como de la agenda política, que en las nuevas generaciones va mucho más allá de pensarse solo como sujetos de derechos. Bueno, no sé, Lucía. Ay, sí, yo quisiera mencionar algo, y es, yo siento que acá hay algo muy importante dentro de la discapacidad, y tiene que ver un poco con lo que se propone frente a la desugestión. Es decir, nosotros venimos construidos bajo un sistema capacitista, machista, patriarcal, racista, tal, pero acá el punto es cómo nos desujetamos. Y yo creo que la desugestión tiene que ver con una, digamos, como un reconocimiento de nuestras propias existencias. Yo creo que esto se va a dar en la medida en la que reconozcamos que las discusiones sobre discapacidad deben estar en las agendas públicas, digamos que de los distintos países latinoamericanos. Porque en esa medida es que vamos a comprender que, como yo lo mencionaba, las luchas no nos abrazan a nosotros, las luchas de los feminismos, las luchas de los pueblos indígenas, etcétera, etcétera, las que medianamente desde las teorías queer nos vinieron abrazando fueron las luchas de las personas LGBT o disidentes sexuales. Pero yo creo que todo esto va a partir
hacia dejar de hablar simplemente de la discapacidad por la discapacidad. Es decir, que tenemos que trascender hacia otros espacios donde realmente podamos interpelar incluso las teorías que se vienen construyendo sobre las diferentes apuestas políticas, porque con la discapacidad lo que ha venido pasando es que como hay un saber y unos privilegios, claro, socialmente siempre hay unos privilegios, si se quiere, epistemológicos, pero con la discapacidad hay unos privilegios que se ponen mucho más fuertes porque hay un ejercicio, si se quiere, de violencias bajo incluso la perspectiva de la inclusión, que de hecho la palabra inclusión ya se viene repensando desde entender que la inclusión además es un deseo utópico que, como lo dice Anderson Henao, pasa por el saber técnico, el saber institucional y por lo que denominaríamos un lenguaje que a veces es políticamente correcto, pero que no nos acoge, digamos que no nos reivindica. Entonces, yo creo que en ese sentido podríamos pensar, perdón por el ruido de fondo, pero podríamos pensar realmente en hacer o acompañar o dialogar o aproximarnos, porque yo creo que este es un ejercicio muy pedagógico desde comprender qué implica la proximidad y la naturalización de la interacción con el otro. Y en este caso el otro es ese al que se le ha visto desde el no deseo, desde el temor y desde, si se quiere, esto requiere un ejercicio mucho más desde el reconocimiento de la otredad. Yo solo diría que a partir de donde lo propone Emmanuel Levinas, y es reconocer al otro en tanto otro, es decir, entender que no queremos parecernos al otro, no ser un igual ni un distinto a nadie, sino simplemente reivindicar nuestro propio reconocimiento y nuestra propia existencia. Ahí es donde se va a dejar de fragmentar una organización y donde se va a reconocer, por supuesto, la interseccionalidad que nos acoge como parte del contexto. Gracias, Lucía. Y para ir entramando, ¿no? Las narrativas y las experiencias, me gustaría tomar a partir de esto que están diciendo un concepto que Josué nos compartió hace unos minutos, que es el de cooperación circular, ¿no? Es decir, también tomar parte de lo que vos, Lucía, venías diciendo, que las luchas nos abracen, pero en términos de unificar la lucha, y si te parece a vos, Josué, profundizar sobre este concepto de cooperación circular, ¿no? Y la unificación o el fortalecimiento, ¿no? de un frente que luche porque la discapacidad sea un tema de la agenda pública, ¿no? como un objetivo fundamental de estas luchas. Contanos, Josué. Gracias. Sí, pues es muy importante como asumirnos como sujetos de derechos para poder reivindicarlos y luchar por el goce y el pleno ejercicio de ellos, ¿verdad? Porque históricamente se nos ha negado el acceso a nuestros derechos, que cuando alguien los disfruta, decimos que tiene privilegios. Escucho frecuentemente decir que en Guatemala la educación es un privilegio, en tanto que muy poca población tiene acceso a ella. Sin embargo, con eso se nos olvida que la educación en realidad es un derecho y que el hecho que la mayoría de personas se nos ha negado el acceso a ella no debería por qué convertirla en un privilegio, sino más bien ser un incentivo para que como un segmento importante de la sociedad luchemos por el acceso a ella. Es por eso que la cooperación circular es determinante, porque nos pone a todas las personas, a todos los grupos, los colectivos y reivindicaciones en el mismo nivel, no en un nivel jerárquico como podríamos ver, digamos que ha sido la relación entre la academia y los grupos sociales, ¿verdad?
cuando se hacen investigaciones, análisis y recomendaciones desde un escritorio, no respetando la experiencia de las personas que son los objetos de estudio. Es por eso que la cooperación circular propone la equidad y la igualdad con el respeto, con armonía y con el reconocimiento a la experiencia y los aportes en el conocimiento de todas las personas. Y que es muy importante, pero también es importante, creo yo, mencionar que no tenemos que ser mejores amigos y mejores amigas por siempre, ¿verdad? Que habrá momentos en que nuestra lucha nos haga tener una alianza muy estrecha, pero habrá momentos en que cada quien seguirá por su propio camino, lo cual no nos hace ser enemigos. Por ejemplo, en Guatemala ahora estamos proponiendo una ley que armonice la legislación interna con la convención. Y eso estaba atrayendo muchas redes, mucha unidad entre las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias. Y seguramente que ojalá consigamos la aprobación en el Congreso. Posteriormente a ello, la unidad no siga tan granítica como se está gestando por ahora, ¿verdad? Y eso también está bien porque, por ejemplo, la lucha del movimiento de madres de personas con discapacidid tiene un objetivo que está planteado en una dirección y el del colectivo de personas LGBTQ+ con discapacidad va en otra dirección y eso también está bien. Entonces, creo que debemos considerar el hecho de que habrá momentos históricos en que nos unamos y luego esa unidad no nos se va diluyendo un poco, pero no nos convierte en enemigos y enemigas. Gracias. Gracias, Josué. Y aquí haciendo una reflexión de Israel Orrego, que bueno, saluda desde Guatemala, que coincide con lo que decís, Josué, nada para nosotros sin nosotros, y que esto implica también que debemos construir nuestras identidades desde las discapacidades, la autonomía y la identidad sexual y de género. Lamentablemente, la sociedad, por ejemplo, en Guatemala, no tiene una total sensibilidad para abordar estos temas y se refleja en quienes toman las decisiones desde todos los niveles. A mí me gustaría también, dando ya así, entramando los discursos y las narrativas de cada uno de los que participaron, me gustaría también traer parte de las cuestiones que Dayana, conceptos fuertes que Dayana nos compartió, y bueno, ahí te paso la posta, Dayana, para que vayas entramando, ¿no? Y que tiene que ver con territorializar la lucha, ¿no? Me parecieron estas ideas muy potentes que vos nos compartís, y que cuando se apunta a la empatía, un concepto que se viene utilizando, ¿no? Digo, nos estamos olvidando de que es una cuestión de derechos, ¿no? Y bueno, en este entramado de reflexiones te paso la posta para que profundices y hagas así como un cierre, definición de esto que vos quisiste transmitirnos. Desde Orgullo consideramos que apostar a la empatía es retroceder, es como retroceder a mucho tiempo atrás, es volvernos a posicionar desde un modelo médico, desde un modelo de presidencia, donde se apostaba a la sensibilidad de la persona, a la lástima, o a la empatía, dejando en un lugar de decisiones de cada persona, decisiones individuales, si van a cumplir o no con lo que requerimos las personas con discapacidad para poder estar, para poder llegar, para poder transitar, para poder salir. Entonces eso queda en un lugar de voluntades propias y no en lugares de derecho, de que debe estar garantizado porque es un derecho y porque así lo es, y que no debemos estar todo el tiempo desde la individualidad pidiendo por favor que algo se nos garantice, y siempre la propia persona
con discapacidad exponiéndose a eso, que te lleva a que muchas personas con discapacidad directamente ni siquiera quieran exigir que se les garanticen sus derechos o que quieran pedir los apoyos que requieran o que quieran enunciarse desde ese lugar porque no quieren ser pensadas desde el lugar de la lástima, desde el lugar de pobrecito, que también son conceptos que están muy asociados a la discapacidad, ese posicionamiento porno-inspiracional, ese posicionamiento de que son o guerreros o pobres víctimas, y que está muy ligado también a eso de la empatía y de la lástima. Y lo otro que me dijiste... La territorialidad. Eso, así como se plantea la interseccionalidad, también se plantea la territorialidad y la intersectorialidad para poder pensar la lucha del colectivo, de nuestro colectivo, y la territorialidad apunta justamente a no quedarnos convenciéndonos entre les mismes, también sobre todo pensando que Orgullo es una organización que está compuesta por integrantes de distintas partes, pero bueno, no es dato menor que muchas de nosotros somos también de ciertas ciudades o vivimos actualmente en ciertas ciudades, como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Rosario, y de Buenos Aires, de varias partes. Algunos de nosotros somos también a la vez de pueblo y empezamos a marcar esto de que todo sucede en Buenos Aires, todo sucede en Buenos Aires, y cómo se deja por fuera la realidad de lo que es ser disca en un pueblo, ser disca en el campo, en la ruralidad, y también porque si por ahí en las sociedades donde está más impregnado el posicionamiento más disruptivo, el posicionamiento más desde la diversidad, porque ahí está más atravesado los feminismos, transfeminismos con sus ideologías, o los posicionamientos de la diversidad corporal con sus vastos activismos que pelean por esto, en los pueblos no, en las ciudades más chicas no, y en el campo menos, y aún nos encontramos con que no tienen, que se relegan a estar todo el tiempo encerradas esas personas, y que ni siquiera se las concibe muchas veces como personas, sino directamente como discapacitadas, o como enfermas, desde un lugar también negativo, no de una reivindicación también de las enfermedades, sino desde un lugar totalmente negativo y aplastante. Por eso también consideramos desde Orgullo que bueno, que ahí sí puede ser quizás una estrategia, no solo poner en la agenda pública y en la agenda política, y también que la política nos deje de tomar al colectivo disca, o a las individualidades en realidad también, del colectivo disca, desde un lugar tan tokenista y desde ese uso que se hace de nuestra identidad para pelear o en contra de otros derechos, o para considerarse que son partidos inclusivos, que son partidos que piensan en la discapacidad, que apostan en pos de hacer que se materialicen realmente esos derechos por los cuales tanto militamos y peleamos, pero que termina siendo un uso de nuestra imagen para también quedar bien adelante de las sociedades, y que eso sucede, y sucede año tras año, y sucede en cada elección, y sucede muchísimo. Y es algo también con lo que nos vamos encontrando que va cansando, va hartando, y eso lleva a un desgaste también de los propios colectivos, de estar todos los años es mencionar exactamente lo mismo, porque también cuesta que se vean como avances más profundos. Entonces también desde Orgullo pensamos cómo la trayectoria de una persona, la trayectoria individual de una persona con discapacidad ya va a exponer con su sola presencia las vulneraciones del sistema capacitista que oprime, dejando en evidencia que es algo colectivo y por ende un hecho político, y por ende también si la discapacidad se piensa desde la identidad política, se pueden recuperar y desandar muchísimas otras cuestiones o otras matrices, y no solamente el capacitismo, sino las cuestiones de género, las cuestiones de clase, las cuestiones de lo económico, porque así como sabemos también que la discapacidad es productora de pobreza, la pobreza es productora también de discapacidad. Pero bueno, voy a cortar ahí quizás también. Ya. Yo me voy a meter un cachito para cortar una anécdota breve, porque cuando hablaste de empatía, con Sandra nos miramos cómplice, porque a mí en un momento hay cosas que a mí me sacan, o sea, no hay mucho más
que me saca. No tengo dudas. Y en un momento, en una exposición, me saqué y me puse a hablar de la empatía, que me tenían harta con hablar de la empatía, porque lavaba un discurso que nos vuelve a oprimir, nos vuelve a despolitizar, a correr del lugar y volver a ponernos en objeto, ¿no? No en el sujeto, porque incomoda, molesta que seamos sujetos de nuestra propia historia y que podamos cambiar la historia. Entonces se nos vuelve un discurso moderno, progre, de invitar a la empatía. Hay libros, hay personas, sobre todo que viene del autismo, que invitan a la empatía. Y eso nos corre del lugar de persona, como que estamos apuntando a un favor y que encima tenemos que agradecer que son empáticas con nosotros. Claro, no, lo cual subestima nuestro lugar político, ¿no? De basta, cuestionate tus privilegios, no deja de ser generoso, digo, en ese sentido me voy violentando, porque me harta, digamos, de que tengamos que estar de nuevo en ese lugar, ¿no? Que se va, obviamente, como nosotros nos vamos, si bien es poco, pero estamos tan oprimidos y tan por debajo de las personas en situación de discapacidad, que los lugares que vamos ocupando, yo creo que sí hemos ganado en algunos lugares, alguna lucha, que se generen instancias como esta, es parte de dar la lucha y ganar. No nos contentamos con esto, obvio que no, pero digo, me parece que en ese sentido vamos ganando. Y creo que por eso también se van dando estos discursos lavados que vienen diciendo, bueno, acá le vamos a dar un lugarcito, hay que ser empático. Lo peligroso de esto es que se vuelve política. Y eso es donde tenemos que tener la mirada. ¿Cómo hay organismos como UNICEF apelando a la empatía? ¿Cómo hay sensibilización? Entonces ahí tenemos que poner la mirada y decir, bueno, ¿a qué estamos apuntando? ¿Desde dónde nos posicionamos? ¿Qué queremos? Y no desde el falso aliado. O sea, si nos va a acompañar, que sea desde nuestras condiciones y no de vuelta desde sin cuestionar los privilegios. Bueno, eso. Bueno, me parece muy potente esto que están compartiendo y quiero hilarlo, ¿no? Como para ir ya tejiendo el cierre con algo que Lucía nos compartía, que no es ni más ni menos que ir a disputar sentido y concepto, ¿no? Que es esto lo que ustedes están planteando en la agenda pública, ¿no? Y que otras luchas abracen las luchas de los colectivos discas. Y creo que en esa disputa, en esa definición de concepto, va esto, ¿no? Es decir, no es ingenuo que se apele a la empatía, ¿no? Y también Lucía dejó ahí, ¿no? Dejó ahí picando esto de, en algún momento empecemos a interpelar hasta el propio concepto de inclusión, que, bueno, lo que buscan estos colectivos, lo que buscan los colectivos DICA es ir a interpelar las condiciones estructurales de un sistema, ¿no? Y eso nos compromete a todas, todos y todes. A mí me gustaría que hiciéramos así una ronda, ¿no? De últimas palabras, de reflexiones, fuerza, de qué preguntas, ¿no? O cuáles son las preguntas pendientes que tienen que quedar ahí latentes para seguir profundizando en la discusión, en el debate, y en pos de generar puentes, ¿no? Claramente, para construir otra realidad. Josué, Dayana, Lucía. Gracias. Primero solo quiero sonreír y agradecer a la compañera, perdón, no alcancé a ver el nombre de quien habló sobre la empatía y coincido totalmente, ¿verdad? Que cotidianamente nos encontramos con situaciones así, no solo con la empatía, ¿verdad? Pero que nos llevan a puntos de... Ya. Bueno, gracias por haberlo dicho. Sí, yo creo que es importante hacer la vinculación con otras luchas, con otros grupos, desde una posición de sujetos titulares de derechos, ¿verdad? No desde el agradecimiento, ¿verdad? Porque claro que abrazamos todos los apoyos
pero siento que muchas veces las personas con discapacidad nos situamos desde un nivel jerárquico inferior al resto de las personas. Sobre todo veo cómo es una práctica llamar a las personas en lugar de su nombre con su título. Decir doctor, doctora, ingeniero, ingeniera, arquitecto, arquitecta, etcétera, ¿verdad? Y eso ya nos sitúa en una situación de desventaja y sumisión. Entiendo que América Latina tiene una historia de opresión de muchos años y es el opresor internalizado quien sale a flote muchas veces, pero creo que estamos en un momento de resurgir, de apropiarnos de nuestros propios derechos, de nuestro propio ser, no solo del cuerpo, sino de la conciencia, de todo lo subjetivo, porque eso va a determinarnos como personas y también como colectivos, como conglomerados, ¿verdad? Entonces, que hagamos alianzas, que unifiquemos luchas, pero desde la reivindicación orgullosa como titulares de derechos, como personas de la misma categoría que el resto de las personas. Y gracias, ya. Nada, bueno, agradecer este hermoso panel y volver a encontrarme con Josué y con Lu. Nada, es un placer. También agradecerles a Evelina, a Marce, bueno, a les intérpretes que están ahí bancando. Así que nada, yo creo que quizás esto también, en nombre de Orgullo, coincido plenamente con Josué y creo que hay que seguir apostando a la apropiación identitaria, a poder lograr o intentar transmitir esto, poder llegar a otros sectores del colectivo, poder, no sé, penetrar ciertas instituciones que aún cuesta mucho que consigan como personas a las personas con discapacidad, ya sean desde los manicomios, desde los centros de día, o desde los establecimientos donde estén encerradas esas personas o alojadas. Y también creo que es momento de empezar, así como está el cuarto modelo, que ya cuestiona al modelo social, es eso, por más que, bueno, aún no llegamos ni siquiera al modelo social, menos al otro, pero creo que es importantísimo que empecemos también a cuestionarnos si queremos seguir solamente apostando al modelo social y no al otro, en más de derechos, donde también se plantea estas cuestiones que por ahí el modelo social no, donde qué hacer realmente cuando tengamos garantizadas ciertas cuestiones de accesibilidad, qué vamos a hacer con tantas identidades quienes no van a estar alojadas nunca, o que va a costar mucho más que se les aloje, quienes tienen cuestiones más desde lo psicosocial, o desde también quienes conviven con dolor crónico o con enfermedades que no les permiten ni siquiera salir de sus propias casas o salir de los lugares de internación. También cómo hacer para llegar a estos sectores del colectivo y cómo pensar activismos o militancias más allá de la presencia en carne y hueso, de la toma de calles, o de estar ahí bancando siempre los trapos en distintos lados donde haya que estar activando. Cómo lograr eso también, cómo como colectivo debemos seguir repensándonos en las formas que pensamos al activismo y en las formas en las que damos posibilidad a esos activismos, y en cómo muchas veces terminamos invisibilizando, negando a un gran sector del colectivo. Así que quizás con eso, cómo debemos seguir repensando nuestros propios activismos incluso. Yo les voy a compartir que Lucía se tuvo que retirar. Bueno, después un saludo y un agradecimiento a este espacio que hemos construido entre todos, en realidad. Y antes de que se cierre, están haciendo algunos comentarios. Bueno, las personas que están por el seminario, que estamos junto a Sandra, luego por mail mandaremos las actividades y el material de bibliografía. Contarles también que luego de esta actividad
va a estar Dai, que la estamos exprimiendo hoy, pobre, va a presentar su libro, ¿sí? Me proclamo disca, siempre le digo otra vez, me proclamo disca, me corona renga, ¿sí? Así que si quieren pueden ir a nuestro Instagram UNLP Accesible, que vamos a hacer la transmisión en vivo, y a quienes están en La Plata y puedan acercarse, también les esperamos acá. Bueno, muchas gracias, un honor y un encuentro fantástico, ¿sí? De mucha potencia. Aquí están pidiendo bibliografía específica del cuarto modelo, así que ahí para nosotros también vamos a estar compartiendo con quienes cursan el seminario de la UNLA. Un honor, Josué, Dayana, como siempre, Evelina, un abrazo a Sandra y a todo el equipo de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, muchas gracias, Marce, muchas gracias también a la Universidad de Córdoba, también estuvieron acompañando. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, un placer. Gracias a las intérpretes. Y gracias a las intérpretes por el enorme trabajo. Gracias.